La cooperación con el OIEA se ha suspendido, así que eso es un gran paso. Pero también ha habido informes difíciles de verificar. The National Interest es una de las pocas fuentes que comparte que Irán podría estar a punto de comprar más de 40. Incluso he visto esa cifra. He-10C y otros aviones chinos para reforzar su poder aéreo. También se ha hablado mucho sobre el hecho de que Rusia e Irán tuvieron retrasos con los sistemas de defensa aérea para Irán, y que Irán no estaba de acuerdo con los términos. Me interesa saber tu opinión sobre los próximos pasos de Irán. ¿Cuáles son tus reacciones a estos informes? ¿Y cómo crees que se relacionan con la próxima fase de este conflicto? Vale, no había visto la historia original de National Interest hasta ahora, pero he oído estos informes en las redes sociales y los he revisado, y bueno, ciertamente existe la posibilidad de que sean ciertos. Tampoco veo fuentes mejores en la historia de National Interest. Es posible, ¿no? Pero también es posible que esto sea pura desinformación por los motivos que sean. No puedo verificarlo. No tengo pruebas de ello. Sabes, el J-10 es un buen avión, pero de Su-25. Order har trasur nali series con la defensa wadi. Bien. Así que es bastante evidente que tenemos declaraciones de Putin hace un par de semanas en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, hablando sobre cómo, mientras este conflicto estaba en pleno auge, era difícil ser amigo de Irán y ayudarle. A pesar de la asociación estratégica que Irán y Rusia acordaron el año pasado, la nueva asociación estratégica más profunda y fortalecida, que por cierto, el Parlamento iraní solo aprobó finalmente después de que Israel comenzara sus ataques, no incluye cláusulas de defensa por negativa de Irán. Lo cual es sorprendente, porque la mayoría de nosotros asumíamos que Rusia ya había comenzado el proceso de construir una red de defensa aérea para Irán, y no es así en absoluto. Y fue más allá, diciendo que Rusia había ofrecido a Irán un pacto de defensa mutua, como el que firmaron con Corea del Norte. E Irán respondió, gracias, pero no, gracias. Rusia también había ofrecido coordinación en defensa aérea, una producción conjunta de defensa aérea para que los interceptores de defensa aérea incluso se fabricaran en Irán. Rusia les ayudaría a construir una defensa aérea multinivel, una red integrada de defensa aérea y guerra electrónica, y hasta estarían conectados al propio sistema ruso de alerta de defensa aérea por satélite y radar. Y de nuevo, Irán dijo, gracias, pero no gracias. Al parecer, la razón de esto, lo que nos están diciendo, y no he visto que los iraníes lo nieguen en absoluto, es que el gobierno iraní, supuestamente de nuevo, y tiene cierto sentido, Pezeshkian, ¿verdad? El llamado reformista que se presentó a las elecciones con una campaña ingenua de narices de apaciguar y mejorar las relaciones con Occidente. Así que tiene cierto sentido que crean que alinearse militarmente con Rusia, mientras Rusia ya estaba en una guerra de poder que se volvió directa con Estados Unidos y la OTAN en Ucrania, arruinaría cualquier posibilidad de que Irán mejorara sus relaciones con Occidente. Y atención, esto incluso podría llevar a un conflicto directo entre Irán y Estados Unidos. Así que, lo siento, es para un doble facepalm épico de Picard, ¿verdad? Es la única reacción posible. Ahora bien, Irán es una nación complicada. Tienen milenios de historia como civilización. Tienen su orgullo, su soberanía. Y existe una historia conflictiva entre Rusia e Irán, ya sea durante el Imperio Romanov y el Imperio Persa, o incluso en la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética y Gran Bretaña invadieron Irán por temor a que Irán se aliara con las potencias del eje. Y bueno, eso fue algo breve. Además, hubo un acuerdo previo, un poco antes y alrededor de 2010, para que Rusia entregara su sistema de defensa antiaérea S-300 a Irán, un sistema algo antiguo, pero aún muy formidable, ¿verdad? Ucrania los utilizó con gran eficacia
durante el primer año o dos del conflicto allí, hasta que Rusia finalmente se deshizo de todos ellos. Pero Rusia estaba pasando por una fase ingenua, creyendo que podía llegar a un acuerdo, que podía congraciarse con Occidente. Esto fue cuando Medvedev era presidente. Fue entonces cuando Medvedev acordó, la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que abrió el camino, al menos en su opinión, para que Occidente desmembrara Libia, convirtiéndola en el estado fallido y terrorista que es hoy. Pero retuvieron las entregas de estos S-300 durante años, ¿verdad? Durante años antes de que finalmente se entregaran. Y eso fue en un intento de complacer a Estados Unidos. Así que Irán tiene, ya sabes, algunos motivos para desconfiar de Rusia. Pero hay que decir que tanto Rusia como China han avanzado mucho en la última década, ya sabes, desde 2015, digamos, hasta donde están hoy. Y creo que cada vez es más obvio para nosotros, ¿verdad?, en la comunidad de medios alternativos, que Rusia, China e Irán necesitan o sobreviven juntos o serán derrotados por separado. Eso es todo. Esas son las opciones. Estados Unidos ve que se está cerrando una ventana de oportunidad geopolítica. Querían derrotar primero a Rusia en Ucrania. La administración Biden no ha fracasado. Ahora simplemente han intentado derribar a Irán. Ya sabes, esto digamos, de priorización y secuenciación estratégica, ¿verdad? El objetivo final, por supuesto, es ir a por China, pero intentaron aislar a China, eliminando primero a Rusia. Y cuando eso no funcionó, el siguiente fue Irán. Todos los presidentes estadounidenses desde Obama han intentado girar hacia Asia para enfrentarse a China, pero todos, cada uno de ellos, se han visto empantanados, ya sea en Oriente Medio o ahora en Europa del Este, con Ucrania y Rusia también. Así que realmente espero que tras esto, vimos ese viaje de emergencia de Arakchi a Moscú. No fue a Pekín, fue a Moscú. No hubo transcripción ni comunicado de lo que ocurrió, pero sí tuvimos a Peskov diciendo, ¿cómo pueden ayudar a los iraníes? ¿Qué van a hacer? Su respuesta fue, bueno, eso depende de lo que pidan, lo cual parecía bastante amplio. No fue exactamente, les daremos lo que quieran, pero hay quienes lo interpretan así. Tal vez lo fue. No lo sabemos, pero creo que Rusia, el gobierno ruso, después de los últimos 5 años, los últimos 10 años, entiende que no se pueden hacer acuerdos con Occidente. Puedes seguir las apariencias, pero nunca puedes confiar en ellos. Y esperemos que Irán haya llegado a ese punto, pero también necesitan aprender a confiar en Rusia y China. Creo que esto será más fácil si todo se presenta como un acuerdo tripartito, ¿verdad? Todo se hace en conjunto. No se trata solo de que Irán tenga que llegar a un acuerdo con Rusia y depender y confiar en Rusia, o depender y confiar en China. Todo tiene que hacerse entre los tres juntos, ¿verdad? Acuerdos de defensa mutua, acuerdos estratégicos, lo que sea necesario. Porque de nuevo, o se mantienen unidos y sobreviven para fundar el orden mundial multipolar, o no lo harán, y tendremos otro siglo de hegemonía global occidental liderada por Estados Unidos. Ese es el juego. Eso es todo. Y en todos los demás países, ya sabes, Corea del Norte, Siria ya está fuera de juego, son actores secundarios en la escena por diversas razones, ya sean recursos, capacidades, fundamentos de estrategia geopolítica o voluntad política. Todo se reduce a estos tres. Todos ellos están claramente señalados como adversarios por Estados Unidos. Y tuvimos declaraciones de Kellogg, el ex general Kellogg, que en realidad fue el niñero de Trump para el régimen de Kiev durante las ya colapsadas conversaciones diplomáticas para intentar cerrar el conflicto de Ucrania en los términos designados. Pero Kellogg nos advirtió de que existía una nueva realidad geopolítica, y por eso la administración Trump al menos intentaba considerar, no es que lo lograra, pero lo intentaba, adoptar un punto de vista de política exterior más realista, porque mientras antes podían tratar con Rusia, China e Irán por separado, ahora todos estaban interconectados de alguna manera,
y colaboraban entre sí. No al grado que deberían, ¿verdad? Esto necesita reforzarse. Pero quiero decir, uno de los ejemplos claros es que Estados Unidos va contra Irán, ¿no? Y de inmediato, los precios del petróleo empiezan a subir. Donald Trump se pone histérico y le grita a, no sé, a los mercados, a alguien: os estoy vigilando, estáis favoreciendo al enemigo porque suben los precios del petróleo. Y luego, ya sabes, fue unos días después cuando se retiraron del conflicto. Mientras tanto, los precios de la energía suben y Rusia empieza a llenarse los bolsillos, ¿verdad? Las arcas de guerra están llenas, no lo mantienen. Así que atacas a uno del tripartito, y eso tiene efectos negativos. Eso expone a Estados Unidos a vulnerabilidades con los otros dos. Tienen que reforzar esto. Necesitan confiar los unos en los otros. Necesitan encontrar formas de confiar entre sí. Y la defensa militar entre los tres, la defensa de inteligencia, la cooperación en inteligencia y otros grados de colaboración. Sin duda podría decir que tanto los medios iraníes como los chinos probablemente podrían considerar alguna cooperación con RT y Sputnik. Quiero decir, supuestamente ya existen programas de cooperación, pero no llegan lo suficientemente lejos. Porque, quiero decir, RT, tengo mis propios problemas, ¿vale? Tienen sus pequeñas políticas internas, sus defectos y todo eso, pero nadie puede negar lo efectivos que han sido, ¿verdad? Quiero decir, Estados Unidos no para de quejarse de sus efectos en África y Sudamérica y de cómo están volviendo al mundo en su contra todo el tiempo. Así que eso es sin duda otro grado de cooperación. Pero tiene que profundizarse, tiene que fortalecerse, tiene que convertirse en algo más que simples maniobras tácticas. Tiene que convertirse en una realidad profundamente arraigada a nivel institucional, la alianza entre Rusia, China e Irán. Tienen que superar esa aversión a esa terminología, a esa forma de pensar. Durante mucho tiempo hemos escuchado: oh, la OSCE, los BRICS, no somos un bloque geopolítico, estamos en contra de ese tipo de pensamiento. Bueno, puede que no tengan ningún interés en los bloques geopolíticos, pero mientras tanto, el bloque geopolítico opuesto, la hegemonía global occidental liderada por Estados Unidos, sí tiene interés en ustedes. Y o permanecen unidos o caerán por separado. Sí, y de hecho, es bastante irónico que muchos de los informes sobre la posibilidad de que Irán refuerce su poder aéreo y las defensas aéreas necesarias con aviones chinos salieran justo cuando los ministros de defensa de la OCE se estaban reuniendo. Así que, con suerte, ese mensaje está empezando a circular. Pero también, Mark, me interesa tu reacción ante algunas personas que suponen que una de las grandes razones por las que Irán pudo tener tanto éxito con la puntería de sus misiles fue que pudo utilizar el GPS chino, Beidou, para el guiado. ¿Cuál es tu reacción ante esto? ¿Tu conocimiento sobre este tipo de sistemas? ¿Y cómo podría indicar que una mayor cooperación sería en realidad un beneficio y no un obstáculo? Mientras que tres potencias a menudo ven la alianza como un posible obstáculo para ellas. Sí, quiero decir, tanto las propias redes de satélites de China, que están aumentando sus capacidades casi cada mes, como el sistema GLONASS de Rusia, son extremadamente capaces. Según tengo entendido, están compartiendo y coordinando información de forma cada vez más activa, Rusia y China, de manera constante, por lo que resulta difícil incluso considerar las capacidades separadas en este momento, porque hay muchísima compartición de inteligencia entre ambas. Cualquiera de las dos podría explicar lo que estamos oyendo ahora sobre las quejas israelíes respecto a la precisión de al menos algunos de los ataques iraníes con sus armas más nuevas. Y ya sabes, el espacio es simplemente otro campo de batalla ahora, ¿verdad? Space is just another battlefield now. Sabes, a menudo pensamos en el espacio solo en términos de ciencia ficción, pistolas láser y esas cosas, pero los satélites y las capacidades antisatélite son el verdadero juego ahora mismo.
Ni siquiera tanto las armas cinéticas, los bastones de Dios y ese tipo de cosas. Todo gira en torno a los satélites y las armas antisatélite. Es algo real. Y está claro que Irán necesita ayuda en esta categoría. Y sin duda, es una de las cosas que no pueden conseguir fácilmente por sí mismos, al menos no en un plazo que importe. Así que sabemos que durante el conflicto, durante esta guerra de 12 días, como la llama Trump, yo lo veo más como una escaramuza, aplazando el problema hasta el próximo brote del conflicto. Pero que Putin y Xi Jinping mantuvieron una conversación telefónica de 1 hora y media que dejaron claro que fue casi enteramente sobre el conflicto y la guerra en Irán. No sabemos qué dijeron. No sabemos a qué acuerdos llegaron. No sabemos a qué tipo de reparto de tareas y responsabilidades en la asistencia a Irán pudieron haber llegado. Ahora se habla del J-10. De nuevo, yo lo considero todo rumores. En cualquier caso, tanto si Irán adquirió el J-10 como si adquiere el Su-35, no me importa mientras se hagan con uno de ellos. Pero en realidad, creo que deberían preocuparse mucho más por la defensa aérea, ¿verdad? Ya que estamos hablando de lo que están obteniendo. Necesitan más intercambio de inteligencia. Necesitan ayuda en contrainteligencia de Rusia y China. Necesitan soberanía digital. Exacto. Necesitan deshacerse de todas las redes sociales occidentales, o al menos ponerlas bajo una observación y control mucho más estrictos. Deben eliminar cualquier software o hardware occidental en los sistemas informáticos de su gobierno y ámbito militar, algo que Rusia y China ya han hecho en gran medida. Necesitan una verdadera soberanía digital y electrónica. Y eso es algo, de nuevo, en lo que Rusia y China pueden ayudarles, porque ellos mismos han pasado y luchado por eso recientemente. Irán debe aprender a aceptar ayuda en todas estas categorías. Consideraría que la contrainteligencia y la defensa aérea son las máximas prioridades. Pero me sorprendería, volviendo a tu pregunta original, si no recibieran datos de localización por satélite de China o Rusia. ¿Puedes detallar las obligaciones de Irán bajo no necesariamente un pacto de defensa, pero quizá estamos hablando de una asociación estratégica? Se preguntan si el apoyo a la resistencia era algo con lo que Putin estaba de acuerdo. Nunca he visto informes al respecto, pero ¿cuáles son tus pensamientos y análisis? Sí, no lo sabemos porque nunca se ha incluido ningún texto de la asociación estratégica. Correcto. Eso no ocurrió con Corea del Norte, ¿verdad? Rusia no exigió en ningún momento que Corea del Norte enviara tropas a luchar en Kursk ni en ningún otro lugar. Los norcoreanos se ofrecieron voluntariamente con entusiasmo porque querían adquirir experiencia en combate. Querían demostrar su compromiso con esto. Y yo diría que probablemente fue más que no era una necesidad para Rusia. No necesitaban la mano de obra. E incluso podría haber sido una medida potencialmente más problemática desde el punto de vista diplomático y político, pero Rusia decidió hacerlo de todos modos. Pero no hubo ninguna exigencia, no hubo ningún compromiso ahí. Así que en absoluto creo que eso se hubiera exigido ni a Israel ni a Irán. Con respecto a... ¿podrías repetir esa pregunta? Oh, claro. Oh, apoyo al eje. Sí. Vale, así que hay que recordar que solo en el último año, Rusia ha sugerido abiertamente que podría armar a los hutíes con armas antibuque en respuesta a la presión de la administración Biden. Ahora, esto es otra cosa de la que no hemos hablado. Como, en gran medida, el llamado eje de la resistencia, los grupos chiíes y pro-chiíes de Irán, en todo Oriente Medio que apoya a Irán, no han tenido presencia en esto. Prácticamente no han estado ahí. Sé que los hutíes, Ansar Allah, lanzaron algunos misiles en dirección a Israel durante esto, pero obviamente ha habido golpeados durante meses por ataques estadounidenses, israelíes y británicos. Y su capacidad. Sobrevivieron, lo cual. Y Estados Unidos finalmente dijo,
Esto es demasiado caro. Estamos desperdiciando demasiados interceptores de defensa aérea y misiles de ataque, y jugar al gato y al ratón aquí no tiene sentido. Y simplemente declararon la victoria y retiraron sus barcos fuera de alcance. Pero dicho esto, creo que es obvio que las capacidades ofensivas de los hutíes sufrieron mucho durante ese periodo, lo cual sigue siendo, ya sabes, un mérito para ellos por soportar los ataques de Estados Unidos e Israel sin que eso afectara sus sentimientos, su moral, sus capacidades, su cohesión social, lo que sea. Y aún así lo intentaron. ¿Pero oíste algo de Hezbollah durante esto? Oíste, quiero decir, Hamas sigue luchando solo por Gaza y por sobrevivir. Exacto. No escuché nada de Kataib Hezbollah durante todo esto. Quizás oí hablar de un mortero disparado en algún lugar de Irak en dirección a una base estadounidense. Esto se debe a que antes de este ataque, y estoy seguro de que fue intencionado, Israel fue tras cada uno de los miembros del eje de la resistencia por turno. Y si no los destruyeron, les dieron una buena paliza de la que tardaron mucho en recuperarse. Y tengo que decir que mi impresión es que, bajo el presidente Pezeshkian, Irán hizo muy poco por ayudar a cada uno de ellos cuando Israel los atacaba. Así que no creo que la pregunta sea si Rusia está preocupada políticamente por el apoyo de Irán al eje de la resistencia. Creo que una pregunta más relevante es, ¿cuál es el verdadero nivel de apoyo del actual gobierno iraní a su propio eje de la resistencia? Sabes, Irán, creo que lo que hemos visto, especialmente en estos últimos 12 días de hostilidades, la guerra que se ha librado contra ellos, es que Irán es ferozmente soberano. Quiero decir, ya sabes, Pezeshkian y los altos funcionarios, la gente siempre los critica, pero incluso en las filas, parece que en su ejército son ferozmente soberanos. Tan soberanos e independientes que quizá algunos los critiquen por ser demasiado soberanos, demasiado independientes, demasiado reacios a cooperar con, ya sabes, Rusia. Realmente quieren depender de sus propias capacidades autóctonas. Esto fue algo que se manifestó casi como declaraciones de mantenerse firmes que salían de Irán durante este periodo. Así que también está esto, también está, ya sabes, la forma en que abordan estos problemas militar y políticamente. Es absolutamente comprensible. De nuevo, Irán tiene una historia de civilización que se remonta a milenios. Querer mantener su soberanía e independencia y confiar en sus propias capacidades es, en cierto modo, digno de elogio. Al mismo tiempo, obviamente se ha llevado a un extremo que causó graves daños a Irán en un enfrentamiento militar con Occidente, y claramente se ha ido demasiado lejos. Su susceptibilidad, su orgullo, su desconfianza hacia los demás casi condujeron a una arrogancia fatal. Y como he dicho, Rusia, China e Irán no es solo un problema de Irán. Rusia, China e Irán necesitan encontrar una manera de confiar e integrarse más plenamente entre sí. Si eso va a implicar cierto grado de sacrificio de soberanía, eso es cierto en cualquier institución, ya sea que hablemos de BRICS Plus, en un grado muy limitado, o de la Organización de Cooperación de Shanghái, también limitada. Pero mira la OTAN, observa cuánta soberanía ceden los países europeos a Estados Unidos y a la OTAN. Al menos hay un terreno más nivelado, un campo de juego más equilibrado entre Rusia, China e Irán que, por ejemplo, entre Estados Unidos y, no sé, Bélgica, por ejemplo. Así que hay un menor grado de pérdida de soberanía. Eso es un compromiso inherente a cualquier tipo de alianza militar o política más amplia. Y de nuevo, si uno quiere morir en la colina orgullosa de la soberanía y la independencia llevadas al extremo, está bien. Quiero decir, hay un sentimiento loable en ello, pero creo que estrictamente en términos pragmáticos, realistas y estratégicos, ya se ha llevado demasiado lejos, y el gobierno iraní necesita hacer una reevaluación y encontrar formas de cooperar e integrarse en un grado mucho mayor con Rusia y China. Y de nuevo, Rusia y China deberían estar aprendiendo las mismas lecciones de esto.
they should be learning the same lessons from this. I think one for the axis of resistance. Sabes, creo que en particular para el eje de la resistencia, siento que hemos visto a Irán adoptar esta postura una y otra vez. Y deberíamos creerles cuando dicen que no están directamente, ya sabes, creando, patrocinando y en esencia formando estas organizaciones y formaciones de resistencia, que realmente no las están creando. Brindan apoyo, pero han dicho una y otra vez que no, Ansar Allah, Hamas, lo que sea, dependen mucho de sus propias capacidades autóctonas, tal vez. Y eso, creo, también es cierto para Hezbollah. Y eso, creo, también indica cuánto puede realmente hacer Irán para reforzarlos. Pero también que todos ellos entienden, y creo que lo han entendido desde el principio, que están en una guerra de desgaste, que durará años, quizá décadas, que va, quién sabe a dónde llevará. Pero en eso es en lo que están apostando, esencialmente. Quizás sin otra opción al respecto. So first of all, in terms of proxies, I think En primer lugar, en cuanto a los proxies, creo que, por ejemplo, podemos hablar de Hezbollah. Es evidente que surgieron en Líbano como respuesta a las acciones israelíes por su cuenta. Y sí, Irán les dio apoyo, pero Irán no creó a Hezbollah en la misma medida. Si hablamos de proxies, que Estados Unidos creó un régimen golpista antirruso en Ucrania, si queremos hacer comparaciones de proxies, creo que bajo el actual gobierno de Raisi y tras unirse a BRICS Plus y a la Organización de Cooperación de Shanghái, el gobierno iraní ha tomado la decisión de marcar cierta distancia política y militar respecto al eje de la resistencia. Creo que tomaron esa decisión. Podemos debatir si es la decisión correcta o equivocada, pero sé que he escuchado a personas argumentar esto desde fuentes académicas y gubernamentales iraníes. Hay una conversación en curso. ¿Por qué estamos sacrificándonos, poniendo en riesgo nuestros intereses, haciéndonos enemigos, intentando salvar o incluso ser un aguijón en el proceso contra el genocidio israelí de los palestinos, cuando todos los países árabes de Oriente Medio no mueven un dedo? Y eso no lo veo como una falta de simpatía, ni como un cambio en la orientación ideológica de Irán, sino simplemente como una evaluación más realista, pragmática y fría. Lo he dicho en mi propio canal. Lo diré aquí. Es una verdad amarga que mucha gente no quiere escuchar, pero los palestinos son un pueblo condenado. Los israelíes están decididos al genocidio, la limpieza étnica, creación de un gran Israel. Estados Unidos ha sido cómplice en silencio de una política lenta durante décadas, pero ahora, bajo la administración Trump, y en cierta medida también bajo la administración Biden o la administración Blinken-Sullivan, esto se ha acelerado y aprobado hasta un grado absolutamente inimaginable. Trump habló de, una vez que toda la gente se haya ido, convertir Gaza en un complejo turístico. Y no hay ningún poder en la tierra en este momento, ni Rusia, ni China, ni Ansar Allah, ni Irán, que pueda salvar al pueblo palestino. Estados Unidos e Israel son ambas potencias nucleares. Ambos tienen dominio en la escalada. Rusia y China no tienen el poder militar para proyectar su influencia geopolítica en Oriente Medio y salvar a los palestinos. Les apoyan políticamente, reconocen a Palestina como un Estado, condenarán a Estados Unidos. Pero en última instancia, el destino del pueblo palestino está en manos del presidente estadounidense. Quiero decir, da igual, no importa si es Trump, Biden o cualquier otro. Ya sabes, el rumbo de Estados Unidos está fijado. El pueblo palestino acabará siendo un pueblo nómada, muy parecido, irónicamente, a lo que una vez fueron los propios judíos. No solo no tendrán un Estado, sino que tampoco una patria. Y parece inevitable en este punto. Está ocurriendo ante nuestros ojos, y la gente aún no quiere reconocer ese hecho. Creo que probablemente también se está produciendo un cálculo reacio pero frío y calculado en algunas facciones dentro del gobierno iraní, que reconocen que es una causa perdida. Y si quieres luchar por una causa perdida, no tengo problema con eso. Creo en luchar por causas perdidas.
Pero cuando estás a cargo de los intereses nacionales de un Estado, tienes que tomar decisiones frías y difíciles. Y creo que esa decisión se está tomando en más países, además de Irán, en este momento. Y de nuevo, esa es una verdad amarga que mucha gente no quiere aceptar. Again, that's a black pill that a lot of people don't want to eat. I can't imagine these debates are not had within. No puedo imaginar que estos debates no se estén dando dentro del sistema político iraní, aunque solo sea porque ya sabes, hay muchos, supongo que en Irán, y creo que yo también me incluyo, que consideran que Palestina es una cuestión clave. Se trata de la liberación nacional. Hay que defender al pueblo. Es una causa por la que merece la pena luchar. Es una causa que puede que no triunfe. Es un argumento ideológico. Sí, puede que no triunfe. Ideological argument. Yeah, it might not. No es un argumento de interés nacional. Right, exactly. It might be decades Exacto, down the así es. line, but a lot Puede que pasen décadas, pero mucha gente, incluso mucha gente en todo el mundo, ve esto como una cuestión existencial y clave para muchísimas cosas. Pero luego está, por supuesto, como decías, Mark, la cuestión de, bueno, y ahora mismo, ¿cómo gestionamos esto ahora? Todo es muy complicado. Creo que lo mismo ocurre con la asociación entre Rusia, China e Irán, porque, ¿sabes? Una de las razones en que me refiero es que mucho profundizar sobre esas estaciones antes de que surja una crisis. watching out for is how deep can this partnership get before a crisis? Because it's difficult to just turn on any Porque es difícil simplemente activar cualquier cosa durante una crisis. military partner. La asociación militar, la cooperación, todas estas cosas no se aceleran simplemente cuando ocurre una crisis. Creo que es realmente clave que cualquier tipo de vacilación por cualquiera de las partes se resuelva, porque al final, creo que todos ellos deberían ser muy conscientes. Estados Unidos, Israel, Estados Unidos y sus vasallos, quien sea, no tienen miedo de provocar una crisis de forma rápida, independientemente de si les irá bien o no. Rapid fashion, regardless of whether it'll go well for them or not. Yeah. That's not even, Whether it that's makes not even strategic sense or not, yeah. Sí, tenga o no sentido estratégico. Ahora mismo vemos dos de esas crisis, estamos inmersos en dos de ellas. Y en este momento Rusia, China e Irán han hecho un trabajo bastante aceptable sorteándolas, pero de nuevo, necesitan aumentar su coordinación e integración para afrontarlas. And integration in dealing with these things.